Bienvenidos. A continuación, queremos contarte acerca de una espectacular década, llena de acontecimientos importantes, de personajes que marcaron el rumbo de la historia y en la cual la cultura hippie tuvo su auge, además de la música, y todo lo que hizo que esta década sea una de las más recordadas por muchos. Es la década de 1960. En esta década encontramos la Revolución Cubana, liderada por dos grandes personajes de la historia, Fidel Castro y el Che Guevara, quienes además eran excelentes amigos. Claro que en Colombia también pasaban cosas en ese momento. Más exactamente en Bogotá, se estaba inaugurando el primer edificio del SENA, que hoy día todos conocemos. También se iniciaba la construcción de la Avenida El Dorado, la cual llegaba hasta el aeropuerto que tiene el mismo nombre. Por esta misma época, se empezaban a fortalecer el cultivo y la exportación de flores dentro de la economía nacional, y la sabana de Bogotá se perfilaba para ser el terreno perfecto para estos cultivos. En este tiempo, el dirigente de nuestro país era el señor Alberto Lleras, quien junto con Laureano Gómez concretaron la organización del Frente Nacional. En el año de 1961, en el mundo, se estaba construyendo uno de los muros de mayor tamaño en la historia. Este es el Muro de Berlín, que buscó dividir una nación en dos, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Fueron muchas las personas que perdieron la vida intentando cruzar hacia el otro lado de Alemania. Ya en 1961, hablando de Bogotá, comienzan a abrirse grandes avenidas que conectan la ciudad de norte a sur, tal como las conocemos hoy en día. Y por esta misma época, en Colombia, se inician las huelgas estudiantiles, que manifestaban el inconformismo de los estudiantes ante el sistema que manejaba las instituciones educativas y de las cuales hoy en día se sigue hablando, ya que desde este momento en Colombia los estudiantes se dieron cuenta del poder que tenían de exigir sus derechos y hacerse escuchar. Mientras en nuestro país los estudiantes se estaban tomando las calles, asesinaron a John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, quien murió en 1963 en Dallas, y del cual tenemos una foto de quien parece ser fue su asesino. Pero no todas son malas noticias. Martin Luther King, un activista en pro de la no violencia y defensor de la paz, se declara en contra de la guerra de Vietnam y lidera marchas promoviendo su pensamiento alrededor de los Estados Unidos. A pesar de que Martin Luther King estaba en contra de la violencia, él fue asesinado en 1969. Y hablando un poco de la guerra de Vietnam, que fue una guerra que acabó con la vida de miles de personas entre civiles y militares y que se dio entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Pero por esta época también llegó a la Iglesia Católica un nuevo papa, el Papa Pablo VI, que acompañó a la Iglesia desde 1963 hasta 1978, año en el cual murió. Por estos momentos, más exactamente en 1962, en la Universidad Nacional, en Colombia, se estaba nombrando un nuevo rector, el señor Camilo Torres, quien después de retirarse del sacerdocio y por sus ideales de izquierda, terminó siendo parte del ELN y murió en su primer combate, en Santander, en 1966. Claro que ya para este momento lo habían destituido de su cargo de rector en la Universidad Nacional. Pero mientras Camilo Torres estaba siendo nombrado rector de la universidad, se estaba concluyendo la construcción del Centro Administrativo Nacional, CAN. Pero esto no es lo único que ha cambiado de la década de los 60 a la actualidad. Lo que conocemos como San Victorino en esta época tenía un aspecto muy diferente, y si miramos los automóviles nos podemos dar cuenta que incluso movilizarse parecía mucho más sencillo. ¿Y qué dicen de la Caracas? Que en esta época parecía una vía despejada y rápida para quienes transitaban por ella. El aeropuerto El Dorado, que conocemos actualmente, tenía una espectacular vista, al menos de sus jardines, o esto es lo que muestran las imágenes de este lugar que fueron tomadas en 1965. En esta década también ocurrieron protestas estudiantiles fuera de Colombia. En Francia se dio lo que se conoció como el Mayo del 68 o Mayo francés, donde grupos estudiantiles llevaron a cabo una serie de protestas con ideas izquierdistas en contra de la sociedad,
lo que resultó en la huelga general más grande en la historia de Francia. Y volviendo a Colombia, no todo era avance y construcción de lindos espacios como el aeropuerto, pues en Fontibón los habitantes de la localidad fueron los que tuvieron que arreglar las vías para permitir el acceso de los trolebuses, que realmente no tenían por dónde pasar. Y aunque en el mundo, en Colombia y Bogotá, estos fueron algunos de los hechos que más marcaron la historia y nos llevaron a donde estamos hoy, no todo es tragedia. Recordemos a la cultura hippie, que fue tan famosa en esta época, por sus ideales pacifistas y libertarios, que iban en contra de la cultura norteamericana del momento, por lo cual fue vista como una especie de revolución cultural que buscaba salir de la vida consumista y materialista. Y también recordemos algunos de los artistas mundialmente famosos de esta época, como los Beatles, Led Zeppelin, los Rolling Stones o Jimi Hendrix. Aunque en Colombia también se dieron a conocer muchos grupos interesantes, de los cuales aún puedes encontrar música, como los Speakers, The Bedkins, The Ampex. Claro está, todos estos grupos colombianos. Y aunque este fue un muy breve resumen histórico de esta década, es una invitación para que investigues, te documentes y te enteres de todos los datos curiosos, personajes importantes y hechos significativos que marcaron la historia de nuestro país y del mundo en la década de 1960. Muchísimas gracias.